Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Bueno, empezamos entonces con otra charlita más, ya el capítulo tercero, el objeto de la caridad. Vamos a ver ahora. Lo vamos a dividir en dos partes. Lo que cae bajo la caridad, es decir, las cosas que debemos amar, lo que se llama en teología el objeto material, y ese tiene varios puntitos adentro, ¿no? Se subdivide. Y en segundo lugar vamos a ver el motivo de la caridad, o sea, por qué hay que amar, cuál es la razón que nos mueve a amar. No todo en esta charla, por supuesto, pero bueno, vamos entonces por partes ya en este tercer capítulo sobre la caridad. Yo lo dije varias veces, lo vuelvo a repetir, la caridad es una virtud que es muy extensa, por eso que la vamos viendo en varias charlitas y nos va a llevar más tiempo todavía, ¿no? Pero bueno, tenemos Dios mediante tiempo y podemos ir viendo así con cierto detalle entonces. Bueno, empezamos con esto de que es el objeto de la caridad. Cuando la divina revelación, cuando la Sagrada Escritura nos habla de aquello que debemos amar con este tipo de amor, que es el amor de caridad, no es un tratado de caridad, ¿no? No se distingue así técnicamente, ¿no? No es que se empieza a subdividir o... Entonces, entre el objeto material y el objeto formal, etcétera, todas esas divisiones que harán después los teólogos, eso será más tarde, pero cuando uno lee la Biblia, evidentemente Dios no va a estar haciendo todas esas aclaraciones. ¿Qué cosas son las que debemos amar? ¿Por qué? ¿Cuál es el objeto formal? Que nadie, digamos, el común de la gente ni sabe lo que es eso, ni tampoco interesa sustancialmente, realmente, no es algo de mayor importancia, ¿no? Solo en la Biblia se señalan cuáles son los objetos de amor de caridad. Y en este tercer capítulo vamos a tratar entonces de ordenar siguiendo los mismos criterios que nos propone la Sagrada Escritura. Y fundamentalmente, cuando entramos más en detalles, lo que han enseñado los santos teólogos, de quien nosotros hemos recibido lo poco que podemos saber. Entonces estamos hablando de cuál es el objeto de esta virtud, qué es lo que ama la caridad, qué es lo que el ojo ve, son los colores, qué es lo que ama la caridad. Bueno, eso lo vamos a ver ahora entonces. Primero, lo que cae bajo la caridad, este objeto se llama material, y esto tiene, según una división ya bastante antigua, establecida por la tradición de la teología de la Iglesia, lo vamos a dividir según esto que está aquí, que no hay problema en que no se entienda ahora de partida, pero entonces son fundamentalmente dos objetos: el objeto per se, o sea, lo que se llama en sí mismo, eso es per se, en sí mismo, y el objeto per accidens, o sea, aquellos que, bueno, accidentalmente también amo esto, ¿no? Y en el objeto per se vamos a dividir en el objeto directo y el objeto indirecto. Entonces, digo, este cuadrito es como más o menos lo que vamos a ir desarrollando en todos los siguientes puntos. A su vez, el directo lo dividimos en el objeto primario y el otro en el secundario. Y entonces eso nos va a dar a nosotros una idea. Pero digo, este cuadro es importante como tenerlo, no sé, ahí. Sé que es difícil tenerlo en mente, pero bueno, es lo que nos da claridad a todo lo que vamos a ir tratando en estas charlas. Bueno, entonces, el objeto per se, aquello que es amado por la caridad, aquello que es amado en sí mismo. El directo, entonces, son las personas, el directo son las personas amadas, ¿no? El objeto directo. Las personas amadas, que hay que dividir entonces, en primer lugar, en el primario,
aquello que yo amo por sí mismo, el primario, lo que yo amo por sí mismo, y el secundario, llamado así porque la caridad lo ama, solo porque tiene cierta relación con con el primero, ¿no? con el objeto primario, porque tiene cierta relación con ese. Entonces también amo el objeto secundario, si no, no lo amaría, porque depende de ese. Y el indirecto, los bienes amados o queridos para la persona, estos son bienes como que los quiero no por sí mismo, sino por la persona. Esos. Y el llamado objeto per accidens, también algunos lo llaman como objeto negativo, es aquello que se rechaza. Se rechaza porque justamente la caridad hace que yo rechace eso. Entonces se dice así, objeto negativo, porque en realidad me estoy negando a amar eso. Bueno, vamos entonces al punto número 1, al objeto primario. Acá está el 1, el número 1. El objeto primario. ¿Quién es el objeto primario? Dios. Así lo tenemos acá. Acá estamos. Dios, este es el objeto, Este vamos a ver ahora. Dios, objeto primario de la caridad. Con esto se quiere decir que no solo Dios es objeto de la caridad, sino también que es el objeto que primero cae en la virtud de la caridad, en el amor de la caridad, y el objeto formal por el cual nosotros tenemos caridad. ¿Por qué decimos esto? ¿No? Que no solo es lo que amamos, sino que es el primer objeto, es lo primero que ama la caridad. Porque Dios cae bajo el objeto de la caridad bajo una razón que es solo de Dios. O sea, ¿qué es lo que ama la caridad? La bondad. Y Dios es la bondad misma. Entonces, como Dios es la bondad por esencia, su naturaleza es ser amor, San Juan dice Dios es amor, entonces es lo más amable. Nadie tiene esa cualidad de ser tan amable como aquel que es la bondad en sí mismo. Por eso que es lo primero que cae bajo el objeto de la caridad, lo primero que va a tender a amar la caridad. Por eso, si bien bajo la caridad caen tanto Dios como nosotros mismos, porque tenemos que amarnos por caridad nosotros mismos, como también el prójimo, esto se va a dar de distinto modo. Dios, como dije recién, sería como objeto principal, y nosotros y el prójimo, nosotros y el prójimo, como objeto secundario, este objeto que está aquí, el secundario. Pero el primario es Dios. La explicación tradicional de la Iglesia, de los teólogos, es que Dios es el objeto principal de este hábito de la caridad, porque la caridad es un hábito como todas las virtudes, incluso como objeto material primero, porque es la cosa que amo, porque Dios es la bondad. Pero en esto, en cuanto a objeto material, porque amo a Dios, lo primero que amo es Dios, en cuanto a objeto material, ese objeto de la caridad es igual y coincide así, en la cosa en sí misma. ¿Qué cosa amo? Amo a Dios. Ese objeto coincide también con la fe, con la esperanza, con la teología. ¿Cuál es el objeto de la ciencia de la teología? Es Dios. Con el lumen gloriae, es decir, la luz que tienen los santos en el cielo, por la cual pueden ver y contemplar a Dios. Y que incluso, todos coinciden en el mismo objeto, todos tienen el mismo objeto. Ahora, la razón o formalidad bajo la cual la caridad se dirige a Dios, ¿cuál es? La caridad tiene como objeto a Dios, pero ¿por qué a Dios?
Dios en cuanto es la suma bondad, en cuanto es el bien en sí mismo, en cuanto es el amor subsistente, en cuanto es el bonum, lo bueno que es amado y que es el bueno sobrenatural. Y entonces ahí ya se distingue la caridad, se distingue de la esperanza, se distingue de la fe, como lo vamos a ver, se distingue, porque la caridad tiene como lo que ama es a Dios, pero a Dios ¿por qué lo ama? Porque Él es, ahí viene la razón por la cual, ¿no? Ya es distinto, el objeto material es Dios, pero la razón por la cual lo amo es propia de la caridad, porque es el bien en sí mismo, porque es la bondad máxima, la bondad sobrenatural. Y aclaro una cosita nada más, si queremos hilar un poquito más fino, y es que esa bondad divina, tal como es conocida por la Sagrada Escritura, tal como es conocida por la fe, es decir, esa bondad sobrenatural que Dios nos ha revelado en la Biblia, esa es la razón propiamente de la caridad. Es decir, amo a Dios porque Dios, según lo ha revelado Él mismo, según está en la Biblia, Él es la suma bondad, etc. Pero si por ejemplo alguien que no conociese la revelación, un pagano que no conociese la Biblia, que nunca se le haya hablado de Dios o de Jesucristo, pero él se fue dando cuenta a partir de la creación que tiene que haber un ser superior que ha creado todo y dice, bueno, lo quiero amar a ese ser superior porque me parece que tiene que ser bueno, porque ha creado las plantas y las cosas para que yo viva, y el aire y el agua, y etcétera. Eso es un amor meramente natural, porque él no tiene el conocimiento sobrenatural de Dios. Él fue pensando, raciocinando y fue sacando conclusiones y bueno, tiene que haber un ser primero o un ser superior o como lo quiera llamar, o no, tal vez no tan técnicamente, pero si tiene que haber algo que ha creado todo esto y que para mí es un beneficio, entonces ese algo, ese ser superior lo quiero amar, pero eso es meramente natural. Acá la caridad estamos hablando de algo sobrenatural, por eso recuerden lo que siempre decimos, que es una virtud que la infunde Dios, porque es sobrenatural, no es natural, no la puede crear o fabricar el hombre. Santo Tomás dice, Dios en cuanto bien universal del que depende todo bien natural, en cuanto bien universal del que depende todo bien natural, es amado por cada uno con amor natural. Porque toda la creación viene de Dios, entonces todo depende de Dios. Entonces, en cuanto que Él ha dado todo eso, uno lo puede amar con amor natural. Pero en cuanto es bien que hace naturalmente felices a todos, repito, pero en cuanto es un bien que hace naturalmente felices a todos, con bienaventuranza sobrenatural, que es la luz beatífica, el lumen gloria, la luz beatífica que tienen los santos, en cuanto que es el bien que produce la bienaventuranza sobrenatural en nosotros, que es la vida en el cielo, en el paraíso, en ese sentido, en cuanto es ese bien que me causa a mí la vida eterna sobrenatural, es amado con amor de caridad, es decir, con un amor sobrenatural. El amor sobrenatural es el amor de caridad. Entonces, como Dios es alcanzado por el hábito de la fe, a modo de ejemplo, como dije recién, y dije ahora lo vamos a ver, así como por la fe nosotros llegamos a Dios, ustedes quizás se acuerdan, porque lo vimos hace ya varios meses, cuando empezamos con estas charlitas, a Dios bajo qué formalidad. Dios en sí mismo, no, Dios en cuanto es la verdad absoluta. Entonces, así llega la fe a Dios, porque la fe es un hábito de conocimiento, entonces tienen que conocer la verdad. Entonces tiene como objeto material a Dios, pero Dios en cuanto a la bondad, no. En cuanto a la bondad, eso le compete a la caridad. Dios en cuanto a verdad, y ahí es propio de la fe. Entonces, por el hábito de la fe, se lo alcanza a Dios bajo la razón de verdad. Y por el hábito de la caridad, bajo la formalidad, bajo la razón de bondad suma, de bondad infinita. Dice también Santo Tomás, en cuanto a la cosa, es el mismo el objeto de todas las virtudes teológicas, pero diferente según la razón. O sea, Dios siempre es el objeto de las tres virtudes, de la fe, la esperanza y la caridad.
Pero hay una razón que va distinguiendo a cada una. La fe en cuanto a Dios es la verdad, la caridad en cuanto a Dios es la suma bondad. Sigo leyendo a Santo Tomás. Pero diferente según la razón. ¿Por qué? En cuanto que es la verdad primera, Dios en cuanto es la verdad primera, es objeto de la fe. En cuanto que es el sumo bien, es objeto de la caridad. Y en cuanto que es algo superior, difícil, esto lo digo yo, arduo, que es una palabra que usamos mucho antes, en cuanto que es un objeto superior difícil, es objeto de la esperanza, porque la esperanza está anhelando algo, pero que no es fácil de alcanzar, es arduo, es difícil. Esto está en la Sagrada Escritura, en aquellos pasajes que enseñan fundamentalmente tres cosas. Primero, que Dios es sumo bien y sumo bien en sí mismo, y por lo tanto amado o debe ser amado con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Dice el texto de Lucas, nadie es bueno sino solo Dios. Y uno diría, ¿cómo nadie es bueno? Si hay gente buena. Sí, y los ángeles también, San Gabriel, ¿no? San Rafael. Pero la bondad en sí misma es solo Dios. Y los otros son buenos por participación. Si Dios no fuese bueno, los demás no lo serían tampoco. En cambio, Dios no recibe la bondad de otro. Él en sí mismo es la bondad. Mateo, uno solo es bueno, Dios. Son palabras de Jesús. Dije que esto en la Sagrada Escritura se ve en tres cosas. Lo segundo, que este sumo bien ha de ser amado por encima de todos los otros bienes y de todas las otras cosas. Primero, por sobre encima de todo, de todo. También un par de textos, el primero de Mateo, quien ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. Quien encuentra su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará. Otro de Lucas, todos textos muy conocidos por ustedes. Si alguno viene a mí y no odia a su padre, y a su madre, y a su esposa, y a sus hijos, y a sus hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, Cristo exige muchísimo. Tiene que estar por sobre encima de todo lo demás, el amor a Dios y a Él, que es Dios encarnado. Y en tercer lugar, que todo lo demás ha de ser amado por debajo de Él, por Él, porque amo a Dios, te puedo amar a ti, y para Él, porque quiero ayudarte a que llegues al cielo. De modo que Dios sea en todas las cosas todo. Los textos bíblicos pueden ser los mismos que leí recién, ¿no? Para no repetir. Todos también deducen eso. Todas las demás cosas, no solo que tienen que ser amadas en un segundo plano, sino que tienen que ser también amadas porque amo a Dios. Entonces, porque amo a Dios, amo a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis hijos. Y para Dios, los amo también para cooperar en esa obra de salvación. Santo Tomás dice, Dios es la causa y la razón de amar todas las cosas por caridad. La causa y la razón de amar todas las cosas por caridad, porque la bondad divina es el objeto propio de la caridad. La bondad divina es el objeto propio de la caridad. Eso fue lo primero que dijimos en esta charla. Dios, en cuanto a la fuente de la bondad, es lo primero que ama la caridad, lo primero. Bueno, vamos ahora acá a este. Nosotros es el objeto secundario, ¿no? Este de acá, el B, el objeto secundario. Nosotros y el prójimo como objeto material secundario. Eso es lo que vamos a ver ahora. Acá recuerden el B, este. Recién vimos el objeto primario que es Dios. Ahora vamos a ver el objeto secundario que somos nosotros y el prójimo. Acá tenemos una división, por supuesto, y vamos a empezar con el amor al prójimo, con el punto número A. Por prójimo se entiende toda criatura racional que ya está en el cielo o que puede estar en el cielo. Toda criatura inteligente, los hombres y los ángeles. Está en la Sagrada Escritura y es el Evangelio.
Evangelio que debemos amar al prójimo por Dios, a esa criatura racional, con este amor de caridad, con este amor sobrenatural. Dice el texto de Mateo, el segundo, hablando de los mandamientos, el segundo es semejante a este, amarás al prójimo como a ti mismo. Y textos hay en la Sagrada Escritura, hay muchísimos, muchísimos, no solo en los evangelios, sino también en las cartas, especialmente en las cartas de San Pablo. Entonces, veamos por qué este amor al prójimo. El amor al prójimo es posible, primero, y segundo, es debido, tenemos que amar al prójimo. Así muy esquemáticamente podemos ver un par de razones, tres razones muy, insisto, muy breve. La primera, por la común vocación que tenemos todos a ir al cielo, a la bienaventuranza final. Estamos todos llamados a llegar al cielo, todos tenemos la misma bienaventuranza. Entonces ese amor de caridad que nos une con Dios se debe extender también a cuantos han de poseer y disfrutar también a Dios, igual que yo, si son fieles, si somos fieles. Porque estamos llamados a lo mismo, entonces nos espera toda la eternidad juntos. Entonces tenemos que empezar a practicar y amarnos desde ahora, porque si no, pues en el cielo ya va a ser difícil amarnos. Y sabemos que es imposible no amarse en el cielo. Pero primero por la común vocación que tenemos a salvarnos todos. Segundo, por la común filiación divina. Somos todos hijos de Dios. Participamos de esa vida de Dios. Y eso nos obliga a amar a Dios como Padre, pero también, si amamos a Dios como Padre, tenemos que amar al prójimo como hijos de Dios, como Él los ama. Y el tercer motivo de este amor al prójimo, por la común incorporación a Cristo y pertenencia a su cuerpo místico, es decir, por ser parte de la iglesia, de esa vida con Cristo, junto con el cuerpo místico de Cristo, del cual Él es la cabeza. Somos todos miembros de una misma realidad, que es la iglesia. Entonces eso también nos obliga a amarnos. Entonces ahí tenemos esa obligación de ese amor sobrenatural para aquellos. Por eso se habla de la comunión de los santos. Por estas razones, por estas tres que dije, el amor al prójimo es inseparable, es indisoluble del amor a Dios. Y no se puede amar al prójimo si de algún modo no se ama también a Dios, aunque más no sea implícitamente. Si se lo ama en serio al prójimo es porque, aunque más no sea virtualmente, estoy amando a Dios, o así implícitamente, sí o sí lo estoy amando también a Dios. Y a la inversa, no se puede amar a Dios en serio si no amo al prójimo, como dice el apóstol San Juan. La caridad no excluye, sino que exige y como empuja, empuja a divinizar todos los amores naturales que podemos tener, amores legítimos. Piensa en una familia que tal vez no son cristianos o no viven en gracia, entonces por ahí entre ellos se aman, ¿no? Papá, mamá, hijos. Bueno, cuando empiezan a vivir en gracia, ese amor natural que ya tenían desde antes, que era un amor legítimo, correcto, la gracia lo elevó a la categoría de sobrenatural, lo perfeccionó y se convierte en fuente de mérito para la vida eterna. O sea, el amor natural no queda destruido por la caridad, sino que se perfecciona. Dice también Santo Tomás, este amor entre algunos por sanguíneos, ¿no? Como el amor entre dos hermanos, pero son sanguíneos, cosanguíneos, allegados, conciudadanos o por cualquier otro bien lícito, es ordenable al fin de la caridad y puede ser elevado por ella. Claro, evidente, puede ser elevado por la caridad. Bueno, veamos ahora el amor caritativo de sí mismo, el punto B. Ya vimos el A, ahora vemos el B. El amor caritativo de sí mismo. El texto de San Mateo dice, amarás al prójimo como a ti mismo. O sea,
no tenemos que amar, nos tenemos que amar a nosotros mismos, el amor caritativo de nosotros mismos. Ahora, ¿cómo hacemos para que esto sea un amor de amistad? Porque el amor de caridad, habíamos visto también en las primeras charlas, que es un amor de amistad. Entonces, ¿cómo hago para tener amistad así si estamos hablando del amor a mí mismo, amistad conmigo mismo? Bueno, la respuesta es que esto se entiende en relación con Dios, con Dios. Siempre tiene que estar Dios en el amor de caridad. El hombre tiene consigo, en realidad, algo que es más que amistad, porque la amistad implica cierta unión con el amigo, ¿no? Pero el hombre consigo mismo no es cierta unión, sino que es una unidad, es algo mucho más perfecto. Entonces es más que eso. Pero la caridad, considerada propiamente como amistad, que ama primero a Dios y principalmente a Dios, y por consiguiente, como amo primero a Dios y principalmente a Dios, todo lo que pertenece a Dios se ama como amor de amistad también. Entonces, como yo pertenezco a Dios, me amo a mí mismo como una cosa que pertenece a Dios, con ese mismo amor de amistad, con que Dios me ama a mí, como yo soy una cosa poseída por Él, Él es mi dueño, y ese amor que Él tiene sobre mí como dueño es un amor de amistad. Entonces, cuando me amo a mí mismo, es como que yo me involucro en eso, ¿no? Me amo a mí, ¿por qué? ¿Por qué me amo a mí? Con este amor de caridad, no me podría amar con amor egoísta, por supuesto, como de hecho nos pasa tristemente a la mayoría. Pero si nos amamos con el auténtico amor de caridad, ¿por qué nos amamos? Y porque Dios sí nos ama a nosotros. Entonces, ahí se da la amistad en ese amor de Dios para con nosotros. Bueno, por último, el tercer caso, acá, el caso del objeto, el caso particular de los pecadores y los enemigos nuestros, o sea, si hay que amarlos, sí, ¿no? Los pecadores y los enemigos, el C. Acá en realidad volvemos acá al amor al prójimo, ¿no? Volvemos ahí, al punto número A, porque cuando dije el amor al prójimo, no hicimos una aclaración específica sobre los pecadores. Pero veamos un poquito entonces esto ahora, el amor a los pecadores y a los que son enemigos nuestros. Bueno, no solo debemos amar al prójimo, sino también a todo prójimo, sin exclusión, lo cual hace recaer el amor de la caridad también sobre los pecadores, incluso aquellos pecadores que buscan nuestro mal, que son por lo tanto nuestros enemigos. Dice San Agustín, amarás a tu prójimo vale lo mismo que decir a todo hombre hay que tener por prójimo. También a los pecadores y también a esos pecadores que cometen pecado porque nos quieren hacer daño, que es decir, nuestros enemigos. Los pecadores no dejan de ser hombres, porque el pecado no los cambia de hombre a perro, o a gusano, o a pájaro, no, siguen siendo hombres. Por tanto, han de ser amados por caridad. Evidentemente que el pecador debe ser amado a pesar de su pecado, no por su pecado, por supuesto. Y entonces en él hay que distinguir su naturaleza por la que él es capaz de la bienaventuranza, porque en cuanto hombre, en cuanto ser racional, creado por Dios, etc., está llamado a la vida eterna. Entonces hay que distinguir eso, por un lado, de lo que es la culpa o pecado, aparte, una segunda parte. Que esa culpa o pecado, aquí ahora a él le impide la santidad, le impide llegar al fin para el cual fue creado. Fue creado para el cielo, pero ahora está con culpa, está con pecado, entonces no puede llegar. Por eso, todo pecador en cuanto pecador debe ser odiado, en cuanto que comete pecado. Pero en cuanto hombre, en cuanto que tiene una naturaleza creada para la bienaventuranza eterna, en cuanto hombre debe ser amado. Dice Santo Tomás, debemos odiar a los pecadores, su condición de tales, y amar su condición de hombres capaces de bienaventuranza. Se debe amar a los pecadores con caridad,
No porque queremos lo que ellos quieren, sigo leyendo a Santo Tomás, perdón. Hay que amar a los pecadores con caridad. No porque queremos lo que ellos quieren, porque justamente ellos quieren el pecado y nosotros no. O nos gocemos en lo que ellos se gozan en el placer pecaminoso y nosotros no, sino que los amamos para hacerles querer lo que queremos, que ellos vengan hacia nosotros y empiecen a amar lo mismo que amamos nosotros, que es a Dios en primer lugar, y que se gocen en lo que nosotros nos gozamos, y traerlos y que compartan nuestros mismos placeres, que son los placeres de la vida cristiana. Nos debemos aplicar lo que dice Dios, según lo escribe el profeta Jeremías: se convertirán ellos a ti y tú no te convertirás a ellos. Los pecadores tienen que venir hacia ti y no tú ir hacia ellos. Incluso se da en esto que nosotros podemos amar más a los pecadores de lo que ellos se aman en sí mismos. Uno dirá, ¿cómo? Y si uno se lo dice al pecador, por supuesto no lo va a creer. Yo le digo a un pecador, yo te amo más de lo que tú te amas a ti mismo. ¿Por qué? Bueno, creo que todos más o menos se darán cuenta, simplemente porque el amor auténtico es buscar el bien del prójimo. Y el amor a mí mismo también, el amor auténtico a mí mismo es buscar mi propio bien. ¿Y cuál es el bien del hombre más grande, el mayor? Bueno, evidentemente la salvación eterna. Entonces, si yo a esta persona le estoy procurando la salvación eterna, estoy haciendo todo lo posible para que se salve, lo amo más de lo que él mismo se ama, porque él lo único que ama son las cosas carnales y de este mundo. Y así supuestamente la pasa bien, pero no se ama en serio a sí mismo, porque no está buscando su bien eterno, su bien sobrenatural. De entre estos pecadores, algunos tienen como una distinción, una razón especial de malicia, son particularmente malos, para con nosotros, porque son nuestros enemigos los que buscan algún mal o algunos males para con nosotros, que quieren hacernos algún o algunos daños a nosotros. Ese amor a los enemigos está mandado por la Sagrada Escritura en muchas partes. Se nos pide que amemos a los enemigos. De hecho, ¿por qué se nos pide eso? Porque se pone al mismo Dios como ejemplo. Porque Dios nos amó a nosotros cuando nosotros éramos sus enemigos. Entonces, si Dios nos amó a nosotros cuando éramos sus enemigos, nosotros también tenemos que amar a nuestros enemigos. Dice San Pablo a los Romanos, si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuando éramos enemigos, Él hizo eso, entregó a su Hijo. También el texto de San Mateo, pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Es el mejor modo de parecernos a Dios o de ser hijos de Dios, amando y rogando por nuestros enemigos. El amor es uno de los elementos más importantes en nuestra vida, en la vida de todo cristiano, de todo hombre. De esa presencia como del perdón, o dicho de otra manera, la ausencia del rencor, depende no solo la salvación de nuestra alma, la hermosura de nuestra alma, sino hasta también la salud humana, psicológica, la salud mental, el equilibrio psicológico. De hecho, la mayoría de las terapias psicológicas buenas, una de las cosas que inmediatamente procuran descartar y sacar es el rencor, porque si la persona guarda rencor, es imposible subsanar cualquier problema, es imposible. De hecho, hay estudios muy serios y muy buenos de cómo encuentran las distorsiones psicológicas más graves, incluso la misma homosexualidad y tantas otras, en eso, en rencores que han ido guardando de pequeños y que no han sabido, nadie les enseñó cómo trabajar con eso, qué hacer, cómo llevarlo adelante y cómo vivir la vida del perdón, ¿no? Claro, una aclaración, no es necesario amar al enemigo con un amor especial, es decir, no tengo obligación de amar a mi enemigo como tengo obligación de amar, no sé, a mis padres, por ejemplo. Ni tampoco llenarlos a los enemigos de muchas atenciones y consideraciones y regalos. No tengo obligación de eso. Sin embargo, es necesario estar dispuesto a hacer todo lo posible para amarlos del mejor modo posible.
y es un signo de predestinación cuando uno procura hacer el bien a los enemigos. Bueno, nos pasamos unos 4 minutos. Hasta aquí llegamos. En la próxima charla entonces seguiremos acá con el objeto indirecto de la caridad, Dios mediante, y con lo que resta después también el número 3, el número 4 y ya al segundo gran punto que es el motivo de la caridad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Te damos gracias, Señor, por los beneficios recibidos de tus manos generosas y providentes, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.